días, muchísimas gracias. Gracias por su espera. Por situaciones de carácter técnico, pues tuvimos ahí que esperar aquí a nuestro invitado, pero pues ya ve que la tecnología no tiene palabra, menos las máquinas, y tuvimos ahí un retraso, pero agradecemos al equipo de producción de Público y Privado el que ya nos permita estar en contacto con usted que es realmente quien nos interesa que esté bien informado. Hoy vamos a hablar con el diputado disculpe usted, diputado Omar Molina Centeno. Bienvenido, amigo, gracias por primera vez por estar aquí. Es tu casa, ya por eso me equivoco del nombre, porque no te hemos tenido por aquí, han venido muchos diputados y nos hacía falta que vinieras tú en tu calidad de diputado independiente. Ahorita vamos a hablar precisamente de ese tema. Y como todos los días lunes, en corto, pero muy en corto, tengo a mi amigo de hace muchos años, Berzaí Salas. Berzaí, gusto de verte. Igualmente, y verte también. Venimos de blanco y todos, ¿qué venimos? ¿De paz? Sí, claro. Sí. Hoy venimos de paz. Hoy es lunes. Hoy es lunes 14 de octubre del 2019. Muy bien, pues tenemos mucho material. Vamos a hablar precisamente con el diputado Omar, que déjenme comentarles que él ha sido de los pocos diputados que ha llegado a ocupar su puesto desde abajo, desde ser Ministerio Público. Así es. Posteriormente escalar a ser, me imagino, director. Fui subdirector de averiguaciones previas. Director de averiguaciones previas después. Director después. Director de control de procesos también. Perfecto. ¿No? Subprocurador de justicia. Subprocurador de En la justicia. región de Costa, Soconusco y Sierra Director también del sistema penitenciario del Estado. Así es. O sea, has ocupado todos los puestos. Pues he ocupado algunos puestos que me Ya han dado huele a procurador en un futuro. Bueno, hemos tenido la oportunidad de servir y conocer Chiapas desde ese ámbito. Pues él está todavía en esta 57 legislatura, representando al Distrito 8 de Simojovel, y pues que con cabecera en Simojovel, perdón. Cabecera en Simojovel. Que ya hoy está estrenando este relevo en la mesa directiva, relevo que no fue relevo, ¿verdad? Te vamos a preguntar qué opinas tú de estos relevos, que como tú dices están previstos en la ley, pero pues que es importante que se diga porque a veces se entienden malas señales, que los teléfonos rojos sí funcionan, los cables sí funcionan, y que a veces las decisiones colegiadas no funcionan. Entonces, la independencia de las instituciones, hemos dicho que la importancia de los pesos y contrapesos son muy importantes para que exista democracia en un país y en un estado. Pero vamos a iniciar este programa en corto, pero muy en corto, que es el preámbulo precisamente de la entrevista contigo. Adelante, Berzaí. Muchas gracias. Gracias. Diputado, para empezar, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Y pues aquí con la presencia de nuestro amigo Carlos Fabre. Gracias. Hablar contigo, conversar contigo, diputado, es abrir a veces un escenario de realidades en Chiapas. Hoy comentábamos en la columna sobre el nuevo sistema penal acusatorio. Sí. Pero también hay temas que pueden interesar mucho a nuestra audiencia, como es el caso. Tú eres originario de la región de Los Bosques. Así es, cómo no. Toda tu vida has vivido ahí, toda tu familia es de ahí, conoces todas las comunidades, los vericuetos de por ahí. Y me consta cómo te reciben a veces cuando hay un buen evento, se hace un convivio en las fiestas, todo, ¿no? Nos ha tocado conocer. Perfecto. También he conocido Chiapas. Pero el problema de la zona de Los Bosques ahorita, Sí. especialmente en los municipios de Ixtapa, El Bosque, Bochil, Simojovel, Que sigue siendo un Pueblo problema. Nuevo, está muy complicado. Pero ahorita el asunto, el tema difícil, es Bochil. Sí, cómo no. El presidente municipal ya en una ocasión le dijeron, creo que ya hasta había firmado su licencia, ¿no? Ya quería irse. Se manejaba por ahí que ya hasta el novio de alguien ya estaba presto a ocupar ese espacio en la presidencia, ¿no? Hace unos días subiste a tribuna y comentaste, le dijiste, bueno, pues si no puede, pues cuando termine usted, ¿qué hace? Sí.
Pero el presidente dice, bueno, ¿y por qué se meten en mi tierra? Yo aquí mando todavía, ¿no? ¿Cómo está el asunto ahí en Bochil? Bueno, hay algunos, desafortunadamente todavía en estos tiempos, algunos alcaldes, ¿verdad?, que no asumen plenamente su responsabilidad, ¿no? Y pareciera, recordamos aquella película de La Ley de Herodes, ¿no? De lo que ya no queremos tener en este país, esas prácticas. Yo siempre he sido muy responsable porque lo he hecho público, además, de mi forma de pensar, pero cuando la gente se acerca, nos pide por escrito la intervención. Un diputado tiene limitaciones, tiene facultades, pero todo lo tenemos que hacer apegado a la norma constitucional. Correcto. En ese sentido, no podemos limitarnos a estar al gusto de un alcalde, ¿verdad?, sino asumir plenamente nuestra responsabilidad. Aparte porque son poderes diferentes, totalmente. Totalmente, ¿no? Así es. El alcalde de Bochil se expresa y dice, bueno, es que el diputado no es del distrito, le pedimos que no se meta en el caso de Bochil. La falta de comunicación, de atención y de resultados en su municipio ha generado ingobernabilidad por más ya de un año de estar al frente del ayuntamiento. Yo siempre lo he exhortado a que primero atienda a la ciudadanía, que es uno de los factores primordiales. Si hay atención, pueden canalizar las demandas y pueden haber respuestas. Y si no está en su ámbito de competencia, el presidente municipal se puede convertir en un líder del municipio, encabezar, tocar puertas a donde corresponda para solucionar los problemas de Debería su de ser municipio. el líder único del Así debería ser. Claro, porque precisamente está votando el pueblo por él. Pero lo que usted dice es básico. Es sentido común, que no se practica no se practica en todos. Algunos sí, hay que decirlo, y hay alcaldes ejemplares. ¿No? Así es, como no, claro que hay. Pero el escuchar, el entender, es el 50% de la solución de cualquier problema. Sí, cómo no. Y si es que no lo hacen, si no se dan el tiempo de hacerlo y mandan a su equipo de trabajo a hacerlo, se juega el teléfono descompuesto. Y es por eso que el ciudadano muchas veces se molesta, ¿no? Claro. A ver, adelante. Eso es lo que pasó en Bochil, porque ni siquiera, primero la presidencia municipal no se atendía, no funcionaba como tal, era un elefante blanco que nada más estaba ahí elementos de la policía municipal. La población acudía, entonces ¿dónde localizamos al presidente? Vía telefónica tampoco les contestaba, entonces se generaron inconformidades que se reflejaban en bloqueos carreteros, en una serie de protestas de la población por falta de atención. Nosotros le dijimos al alcalde, a ver, atiende en primer orden a la población. Y no es entrometerse, es asumir la responsabilidad, primero como diputados, porque somos diputados estatales. Segundo, se fue deteriorando la situación en Bochil, el problema de gobernabilidad. La gente tenía que venir, o tiene que venir a Tuxtla Gutiérrez para ser atendidos y escuchados. Correcto. Hasta por temas menores como son apoyos para las festividades de las comunidades de los barrios. Ya no atiende él allá, ¿verdad? Pues la verdad es que nunca ha atendido allá. Ahora Ya sube en renunció su cuenta al de síndico. Face algunas fotos donde de vez en cuando hay más para decir sí estamos atendiendo, pero la gente dice otra cosa, las comunidades, los barrios, la población. Entonces eso le molestó al alcalde, Sí. que un diputado suba a la tribuna a fijar muy claramente su posición. Lo seguiré haciendo. Es mi compromiso y es mi responsabilidad. La gente me lo pide todos los días por diferentes medios, ¿verdad? Y como tal tengo que actuar en el ámbito de mi competencia. Muy bien, me parece muy bien la postura. Ante este tipo de compromisos signados por un diputado de manera independiente, Sí, cómo no. se vuelve doble trabajo, ¿no? Por supuesto. Porque usted no tiene una base partidista. No, en lo absoluto yo escucho a todos, de ¿Por qué todos los renunció al partidos. Verde Ecologista? Ya sé que dio una rueda de prensa, pero para la gente que nos ve de fuera, ¿por qué Claro. renunció usted al Verde Ecologista? Primero, después de que asumí plenamente la diputación, que tomé protesta en el pleno del Congreso del Estado, regresé a mi distrito, a mi región, platiqué con la gente y la gente me expresó de diferentes maneras que lo mejor en ese momento era no tener compromiso con ninguno de los partidos que estaban ahí, porque ellos me habían dado el voto ciudadano y que de esa manera querían escucharme y querían que yo las acompañara, que caminara con ellos. En ese sentido, tomé esa determinación, voy a estar con todos porque ustedes son la fuerza que yo represento en el Congreso, y en ese sentido hice pública mi separación
y asumí la diputación como independiente, escuchando a todos, recibiendo a todos, hoy más que nunca, y así lo seguiré haciendo. Como parte central de la entrevista, y sé que mi amigo Berzaín también está deseoso, ¿cuáles son los grandes cambios de este nuevo sistema penal acusatorio? Porque déjame decirte algo, lo platicábamos antes de iniciar este programa. Existe por parte de la ciudadanía una gran parte, me incluyo, ¿verdad?, que desconocemos estos cambios del sistema penal acusatorio. Pero también, y lo digo directamente, de ayer fueron testigos de un video que yo subí, que mañana tendremos un programa especial precisamente en ese video que ya alcanzó más de 3,000 reproducciones. Pues el tema es de que los mismos funcionarios públicos, quienes deben trabajar en el marco como herramienta principal de la ley, y me refiero a todo tipo de servidor público, lo desconocen. Hay desconocimiento. ¿Puedes señalar los más importantes que tú consideras? Bueno, no nos olvidemos que pues, nosotros en México nos acostumbramos al viejo sistema penal, y al promoverse estos cambios y determinar que fueran por etapas, como se fuera, entrar en funcionamiento, la sociedad efectivamente, muchos sectores desconocían esta parte, ¿no? El modelo norteamericano de los juicios orales dentro de esos nuevos sistemas, pues en Estados Unidos es otro país con otra cultura, con otras prácticas, y en México ha sido muy difícil, muy complicado que esto funcione y funcione bien. Claro. Efectivamente, lo que usted dice es muy cierto. Hay un desconocimiento de diferentes instancias, ¿no? Reconozco que hay jueces, que hay ministerios públicos, gente capaz, pero en su gran mayoría no han estado a la altura. Esto es una realidad. Y se escucha platicando con los abogados, platicando con la gente, ¿verdad?, de que el nuevo sistema, ¿sí?, no ha sido funcional hasta el día de hoy, y es un elemento que también ha contribuido a que tengamos en estos momentos los índices de delincuencia, ¿sí?, a tope en nuestro país. O sea, es un factor. Pero, diputado, yo le pregunto esto: ¿el desconocimiento del marco jurídico de un funcionario público no es igual a corrupción? Bueno, hay deficiencias definitivamente. No digo, a ver, ¿por qué un funcionario está ocupando un lugar, un puesto donde desconoce la herramienta principal de su trabajo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo seleccionó de tal manera que no se dio cuenta que ese funcionario público no garantiza la ejecución de ese trabajo en función de los ciudadanos, que es lo más importante? O sea, mi pregunta es, ¿no es evidenciar un acto de corrupción el hecho que seleccionen personal no apropiado para desempeñar un trabajo? Sí, son actos de deshonestidad, por lo menos, porque efectivamente, yo no sé si por presión en los tiempos se dijo, bueno, ya nos toca, ¿verdad?, poner en marcha esto que es parte del nuevo sistema penal, pero no estaban dadas las condiciones todavía. Esto es una realidad. Inclusive platicando con abogados, los abogados también se tienen que actualizar con el nuevo sistema penal, porque desde los términos que antes era una averiguación previa, hoy es una carpeta de investigación, se tiene que modificar al formular una demanda, al formular un escrito de querella, y los que están involucrados. Cito ejemplos, por ejemplo, un homicidio. En el pasado, quienes tenían la obligación de ir a hacer el levantamiento del cadáver eran los peritos, para hacer todas las prácticas necesarias para integrar en el pasado una carpeta de investigación. Hoy son los primeros policías que tienen conocimiento. Sin embargo, en la mayoría, yo no estoy descalificando, estoy diciendo nada más, porque tengo que reconocer que hay elementos capaces, con experiencia, pero en la realidad, ¿qué pasa? Llegan los policías, ¿sí?, y vemos en imágenes, hoy las redes sociales ponen en evidencia muchas cosas, no tienen ni los cuidados mínimos para hacer el levantamiento de un cadáver, ¿sí?, sin asegurar el protocolo que debe de ser, efectivamente. que ayuda a encontrar al asesino, al culpable. Claro. ¿Y qué pasa después? Cuando hay un detenido derivado de este proceso, ¿sí?, es puesto en libertad porque el juez observa irregularidades u omisiones en la integración de la carpeta de investigación, que son muy difíciles, ¿sí?, de superar, y de esta manera son liberados muchos procesados, muchos responsables de diferentes delitos
¿Y a qué se debe? A la falta de integración y de profesionalismo. Sí, claro. ¿cuántos jueces no han dejado libres a incluso homicidas? Hablamos, ¿se acuerdan de ese, del feminicidio? San Cristóbal de las Casas. Sí, claro. Un tema polémico, pero real. Real. Que lo dejan, confeso el muchacho, Sí. la mala integración de la carpeta genera precisamente que lo dejan libre. Esa falta de profesionalismo, de saber realizar su trabajo de manera eficiente, de colocar a personas de manera, pues obviamente la palabra sería irresponsable, Sí, cómo no. y en un puesto que es de vital importancia para que prevalezca la justicia, es algo que se debería de sancionar. Sí, cómo no. Y De obviamente acuerdo. es tan cómplice del asesino, de la impunidad de ese asesinato, quien realizó esa investigación, como el mismo que lo realizó. Yo creo que así debería de ser, ¿no? Creo que sí, porque efectivamente ese tema es muy polémico, pero solo refleja que cuántos casos más habrá por desconocimiento de aquellos funcionarios que en su momento integraron esa carpeta de investigación Sí. y que no fueron capaces, ¿verdad?, de cuidar aspectos tan vitales que después quien tuvo en sus manos determinar en un tema tan controvertido, hoy pues está en la cárcel la juez que tomó una determinación. Sin embargo, también hace falta revisar y en su caso sancionar a aquellos funcionarios que integraron esa carpeta de investigación porque una serie de omisiones. Así No es. solo es la juez. No solo es la juez, también hay otros No, la juez dice, estuvo mal integrado, ¿no? ¿sí? Entonces, precisamente cuando decimos esto hace falta, no es solo una crítica para descalificar, sino para reconocer, ¿verdad?, que es parte de toda esta problemática de inseguridad y de falta de justicia que tenemos todos como sociedad que intervenir. Bueno, a nosotros nos toca en el ámbito del fuero común como legisladores actualizar el marco jurídico. Sin embargo, cuando hablamos del nuevo sistema penal, corresponde a la federación, no solo a un estado, porque es en su conjunto. México ha suscrito convenios, tratados internacionales que bien vale la pena que nos involucremos como legisladores, cada uno en su ámbito de competencia, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la sociedad misma. Hay que escuchar también a los hombres y mujeres que están en los aparatos de procuración y administración de justicia para que expongan, para que digan a qué problemas se enfrentan a veces, la carencia de recursos, de equipamiento, ¿verdad?, o a veces es carga de trabajo. Son muchos factores, por eso digo, cuando esto fue un modelo norteamericano que se quiso poner en práctica en México, pero en la práctica no es funcional en nuestro país. No es posible. Es un factor, pues, que está contribuyendo a los niveles de inseguridad que vive Y México. está incrementando los niveles de corrupción, eso hay que decirlo, ¿no? También. Pues por lo menos los medios, ustedes han jugado un papel importante, ¿va? Pero ya no Porque- tanto, ya no tanto. Usted sabe bien, y es conocido por todo el auditorio, que Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en un esquema de austeridad, y eso lo vemos bien. Claro. Pero hay cosas que sí se deben de comunicar, y se debe de comunicar precisamente estos cambios significantes al sistema penal acusatorio, porque la sociedad debe saber, no es porque la sociedad tenga la necesidad de estudiar lo mismo que un abogado, ¿estoy de acuerdo? No. Sí. Pero en determinado momento debe saber defenderse. Sí, por supuesto. Claro, porque existen muchas situaciones que están todavía en lagunas que los mismos abogados no entienden, ¿verdad? Sí, sí, porque no se actualizan así es. o porque no son tan claras en la misma ley, Sí. tan claras que bueno, generan a veces hasta fraudes o casos de corrupción Sí, mayor. ¿no? Y que es importante que la ciudadanía empiece a socializar entre ella misma la manera, obviamente, de tener una mejor forma de vida, el reconocer sus derechos humanos, por Sí, ejemplo. sí, es vital. No hay recurso para informar, por ejemplo, que a veces se va a cerrar una calle. Mucho menos va a haber recurso para informar que se va a hacer una nueva política pública. No hay difusión de eso, porque no hay recurso para eso. Lo entendemos y para eso está el compromiso de los medios de comunicación y lo hacemos con gusto. Pero la cuestión es decir aquí, una sociedad mejor informada sin duda será una mejor sociedad. ¿No está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. La idea no es sancionar más a la gente, la idea es hacer mayor ciudadanía. en la Claro, gente. mayor conciencia. Ciudadanía, ¿no? Sí. Que seamos mejores ciudadanos. Adelante, Rosana. Hay un punto que siempre ha generado discusión y que por demás que se ha expresado desde aquí, desde Chiapas, no se toma en cuenta a nivel central.
vamos a considerar, por ejemplo, el tema educativo. Sí. No se puede trabajar con los mismos instrumentos y las mismas políticas, la educación en Chiapas a la educación en Monterrey. Sí, claro. Nuestro estado, con todas las limitantes que tiene de vías de comunicación, de tiempos de traslado, de su geografía tan complicada, obviamente no puede acondicionarse a la misma norma nacional del centro. Sí. Los tiempos el centro, del norte, del resto del país, sí, ¿no? claro. los tiempos en el sistema, ¿no?, normativo, pues implican, por ejemplo, el traslado de determinados actores. Y eso, pues, nos deja fuera de muchas consideraciones, ¿no? Me comentabas lo de los menores infractores. Sí, claro. Estamos en pañales, ¿no? Estamos en pañales. Solo aquí en el centro tenemos un problema, una incidencia que haya pues, en Benemérito, en Palenque. ¿Qué sucede? Sí, claro, el tema de menores infractores es un tema polémico, pero, a ver, en la incidencia delictiva hay porcentajes realmente preocupantes. Cuando hablábamos de Centroamérica, nuestros municipios limítrofes con Guatemala sobre todo, y el ingreso de pandillas y eso, fue un fenómeno que estuvo en el ánimo de mucha gente. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué? A ver, traemos... Cuando por una u otra infracción que cometen Infractores, son trasladados, en Chiapas tenemos un consejo de menores infractores que está en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Y un centro de atención y de adaptación internos. a menores infractores, ¿se puede decir? Que es Villa Crisol en Villa Berriozábal. Crisol. Pero Que se fugan a cada rato, por cierto, ¿no? Sí, es una realidad. Bueno, pero los traen, por ejemplo, como decías, de Benemérito, de las Américas o de otros municipios que en tanto son llevados al médico para que determine su edad clínica y el traslado, pues ya pasaron las 8 horas y en muchas ocasiones los mismos policías tratan de convencer a la víctima y ¿saben qué? Lo vamos a poner en libertad porque cuando lleguemos ya pasó el término y vamos a incurrir nosotros en responsabilidad, ¿verdad? Entonces, los pocos que llegan, ¿sí?, que les inician un procedimiento interno, están muy lejos de una atención como corresponde. En el caso de Simojovel les voy a citar uno de los infractores, ¿sí?, el nene, cabecilla de una banda, sí, que entraba a robar, a asaltar a los comercios, al transporte. De pronto una comunidad, ¿sí?, fue víctima del nene. La comunidad lo agarró y se lo llevó y le impuso una sanción comunitaria, más de 2 meses en poder de la comunidad. Intervinieron allí los organismos de derechos humanos y dijeron, a ver, aquí somos pueblos indígenas y ninguna autoridad sí ha hecho, porque lo han detenido, más tarde en llevarlo a Berriozábal que él en regresar y volver a infringir. Entonces le dijeron, te vamos a permitir que te vayas después de 2 meses, llamaron a sus familiares, pero aquí no vuelvas a venir a robar. Pues por lo menos ahora en Simojovel, muchos seguramente nos están escuchando, nos están viendo, el nene, ¿sí?, disminuyeron los robos, los asaltos cometidos por la banda del nene. Pero qué necesidad que una comunidad indígena tuvo que intervenir de acuerdo a sus reglas. Claro que es polémico, pues, porque están al margen de la ley, pero ninguna institución se encargó. Y estamos dando solo el mal ejemplo de una persona, de un individuo. Entonces, aquí es cuando decimos, tenemos que actualizar nuestro marco jurídico de acuerdo a los tiempos y a la realidad que vivimos. ¿Qué podríamos hacer aquí en Tuxtla para quitar los malos ejemplos? No, pues es que, repito, tenemos que actualizar y esto va consigo cuando decías hace un rato lo del sistema penitenciario. Desde el gobierno de Luis Echeverría, ¿sí?, el sistema penitenciario de nuestro país no se modifica, ¿va?
quizá no es atractivo para muchos gobiernos porque requiere inversión, Claro. no solo en las leyes, requiere inversión en los penales, en las construcciones, en las modificaciones, ¿verdad? Sí, respetando los derechos humanos de la población interna, pero el objetivo debe ser lograr la readaptación de esa comunidad, Claro. de esos internos que existen. Te mando en muchos cada penal. saludos. Está Marisbel Herrera. Es Muchas diputado independiente, se la sabe todas. Alessandro gracias. Ámbar, saludos. Rafael M. Trujillo, te voy a leer solamente los que te mandan saludos porque son mucha gente, la verdad. Muchas Gabriel gracias. Esquinca también. Ajá. Marbela Nolasco Basilio es un legislador que conoce todo el Estado. Bueno, eso es bastante. Pocos legisladores conocen el Estado. Así se habla, señor legislador. Ana Cruz Díaz, excelente persona. Yolanda Mandujano, completamente de acuerdo. Entonces, Gabriel Esquie dice, y entonces le cedo que apoya al presidente diciendo que todo está bien y está trabajando, ¿qué? A ver, aquí ya no entendí bien ese comentario. Yolanda Mandujano, otra vez. Maribel Herrera, Gabriel, bueno, muchos saludos. Germán Guerrera, Juan Manuel Corso, también, bueno, mucha gente te habla para saludarte. Oye, está bien, Arturo Castillejos, bastante Muchas acertado el comentario de que le falta el profesionalismo en el seguimiento de los protocolos e integración de las carpetas de investigación. Claro que es un problema, que es un trabajo que no hemos avanzado y seguirá. Sí. Tal pareciera que lo hacen al propósito, ¿no? Tal pareciera que las modifican de tal manera que dejen en total impunidad. Mucha gente te manda saludos, diputado. Muchas gracias. Y pregúntenos, hagan sus preguntas al diputado referente a este tema interesante que tiene que ver con el tema de Bochil, con el tema precisamente del nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué otra cuestión de fondo ves tú en este sistema penal acusatorio nuevo que impacte directamente en la ciudadanía? Bueno, hoy en día las instituciones de procuración y administración de justicia, el problema que yo observo es la falta de credibilidad. La gente pues ya no va a denunciar. ¿Por qué? Ok. Porque dicen, a ver, solo porque forme parte de las estadísticas, o bien necesitamos, o sea, en muchos casos se burocratiza las denuncias. Oiga, no trae sus copias, le falta esto, le falta lo Así otro. es. Entonces la gente que dice, pues ya no regreso, ¿sí? De por sí tiene desconfianza en que no se recupere cuando van por algo que les robaron, o en la carretera son asaltados, en donde son atendidos oportunamente. O sea, necesitamos implementar mecanismos, ¿sí?, más ágiles, más prácticos para que la gente crea primero en las instituciones y éstas den mejor resultado. Si vemos los porcentajes entre el número de denuncias que se presentan y el resultado de las investigaciones, realmente estamos por los suelos. Imagínate, las juntas de conciliación es un gran tema Sí, por supuesto. que mucha gente las cataloga como nicho de oportunistas, cueva de ladrones, ¿verdad? Sí. Y otros hablan muy bien sobre el tema que trabaja, que debe haber buenos funcionarios dentro de las juntas de conciliación, pero de que concilian o no concilian y de que se generan acuerdos entre sociedad, yo dudo mucho. Sí, entonces requieren cambios profundos, ¿verdad?, para primero recuperar la credibilidad, que es lo que en este momento se observa. La gente no cree en las instituciones y reitero, hay hombres y mujeres funcionarios ejemplares, no se puede Claro, descalificar protocolo todo, federal, por claro, supuesto, pero sí estamos hablando pues de que se requieren cambios importantes, transparentar muchas cosas, entonces hay que modificar, pero con la participación de la sociedad, es decir que viene este proyecto y se aprueba, pero es idea de 2 o 3, pueden ser de buena fe, pero en la práctica no funciona. Se requiere la participación abierta de la ciudadanía, de investigadores, de las universidades públicas, de los abogados, del propio personal que labora en el sistema de procuración de justicia, de seguridad, de administración de justicia, escuchando a todos, porque también ellos a veces expresan, tenemos limitaciones de personal o de equipamiento. Entonces el Estado tiene la obligación de dotar de lo básico para que funcionen adecuadamente las instituciones de procuración y administración de justicia. Y también las fiscalías tienen que adecuar. Yo recuerdo en la administración pasada, todavía cuando estaba Raciel Salazar como fiscal general, me tocó un tema que ocurrido allá en la zona de Simo Joven. Asaltaron unas personas y fueron detenidas, trasladadas hasta
el municipio de Reforma. ¿Por qué? Porque la Fiscalía Regional está en Reforma. Reforma Chiapas. En Reforma Chiapas. La de Simojovel. O sea, hay un fiscal en Simojovel, pero los servicios periciales, todo lo demás está en Reforma, ya está la sede de la Fiscalía. O sea, yo les dije, a ver, ¿se trata de acercar la justicia o de alejarlo? Claro. ¿Va? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Revisar a ver dónde está el número de población, por supuesto, y hacer sus sedes. O sea, sabemos que esto implica inversión, porque se trata de mover personal, ¿verdad? Regional. Es imposible la idea que tuviéramos en cada municipio, pero diputado, ahora con la tecnología, ¿no? Pudiésemos avanzar mucho en esos temas de acercamiento, de criterios importantes, ¿no? Estaríamos cerca como Jovel de Tuxtla, que de efectivamente, claro, tú lo has dicho. A ver, correcto. Esta zona, reubicar alternativas, ¿no? Se requiere voluntad. Voluntad es generar nuevas estrategias, y conocer ¿no? el territorio donde estamos, pues, porque eso es otra cosa. Bueno, de acuerdo con usted, Octavio Argüello, que regrese a la subsecretaría del Estado, lo que el señor no es cierto. Que dice cuando él estaba y lo ocupaba el cargo, Chiapas estaba en paz. Dice eso Octavio Argüello. Pues muchos comentarios, tienes mucha porra, diputado. No, pues muchas gracias. Eso que eres independiente. Comentarios, pero bueno, son temas Nos polémicos. queda poco tiempo, es obligado a preguntarte. ¿Vas a contender en la intermedia? No lo sé, en su momento vamos a tomar una Lo que determinación. diga mi dedito, Lo que diga la gente. lo que diga la gente. Me Sí, parece claro. muy bien. Bersaíd, Hay un tema que tal vez vayas a tocar tú, dime. pero tu opinión. Sí. Mira, en Tuxtla hay una ola de delincuencia brutal Sí. abajo de la población. Mañana tenemos programas sobre eso. Mañana vamos a hablar sobre eso. Sí. No encuentras un policía en la calle, no encuentras una patrulla de tránsito. Sí. En la avenida central todo el mundo hace lo que quiere, se dan vuelta en U, bueno, es un gran relajo. Pero sí, en las noches hay operativos en determinados lugares. Saliendo Y del nada antro, ¿no? más- A ver, chavos de producción, unas Nada más patrullas es afuera del antro. para Sí, dicen todo. pues quererse coaccionar por cualquier cosa, ¿no? Creo que definitivamente los que están a cargo de esto en la capital están completamente Haciendo fuera de negocio. lugar. Definitivamente que Tuxtla, pues el tema de seguridad es un tema pendiente que se debe reforzar. O sea, primero aceptar que el problema existe, ¿verdad? Porque Claro. por eso se deben reforzar. Hay áreas, efectivamente tienes toda la razón, que se observa ausencia de seguridad. Sí. Tuxtla es una ciudad que ha crecido mucho y bueno, debe ser una prioridad de la administración La capital del atender el estado. tema de seguridad, por supuesto. Entonces quizá ahí falta estrategias que den mejores resultados, que se refleje, ¿verdad?, en también la opinión de la gente, la percepción. Es preocupante el tema de seguridad en Tuxtla. La verdad es que sí, aunado que tenemos lugares, colonias de la periferia, donde pues el antecedente de inseguridad ha prevalecido por muchas administraciones. Claro. No es tema nuevo, pero estamos hablando hoy, las nuevas autoridades sí tienen que reforzar las medidas de seguridad, con el apoyo del Estado y la Federación, porque Una finalmente es pregunta, la capital claro, del Estado, como en la dices. capital se confrontan todos los poderes, Claro. ¿verdad? Y deberíamos ser garantes de muchas cosas. Una pregunta, porque mañana va a ser tema del programa. El hecho de que se incrementen la recaudación de cuotas Sí. o de sanciones a la ciudadanía, Sí. ¿es señal de que estamos eficientando el servicio de gobierno o es señal de que estamos retrocediendo en el sistema de gobierno? Bueno, qué bueno que se incremente los ingresos, porque son muy útiles, pero quiere decir que algo mal anda, porque si hay más infracciones, entonces, o que la ciudadanía nos está importando poco las reglas para circular, para transitar, aquí también está haciendo falta, porque hay un área de vialidad,
¿no? De orientar entre menos infracciones haya, quiere decir que la sociedad va avanzando. Claro. Sí, o sea, si tenemos menos infracciones, quiere decir que tenemos una sociedad más responsable, ¿verdad? Y o sea, hasta se puede ganar un gobierno si tenemos menos infracciones que comparativamente con tal administración o con tal año de ejercicio, ¿no? Porque que la ciudadanía sí está respetando las reglas y no tiene por qué ser sancionada. Entonces creo yo que está haciendo falta esta parte, ¿verdad? De ir generando la cultura, ¿verdad? Del respeto a las reglas para no ser sancionados. Yo lo veo desde esa perspectiva. Yo creo que es necesario hacer ciudadanía y es necesario que las instituciones jueguen el papel más importante. Si el gobierno comunica correctamente sus políticas públicas, si el gobierno establece el criterio de acuerdo a la ciudadanía para que ejerza su libertad de ser ciudadano, las cosas van a estar mejor. Para cerrar el programa, Mercedes, ¿cómo está tu distrito? Tu distrito y tu región de cariño. Claro. Hay dos cosas, ¿no? Puedo decir con toda seguridad y muy claro, el distrito de 8 de Simojovel, hoy en día no tenemos bloqueos, no tenemos tomas de presidencias municipales, está funcionando bastante bien. ¿estás muy cercano tú de eso? Estamos cerca de la gente, de eso se trata, coadyuvando, ¿verdad? De eso se trata. Es el distrito 8 con cabecera de Simojovel. Ahora, mi región de los bosques que conforma también el municipio de Simojovel, Huitziupan, Duranal, pero que abarcan otros municipios, pues desafortunadamente en este momento el tema que nos preocupa es Bochil, porque es un tema pendiente que tiene que ver con la atención a los grupos sociales y estos desafortunadamente por falta de compromisos del alcalde con la gente y por compromisos que hizo en campaña, que muchos de estos no se han cumplido. Ese es el verdadero problema, ¿no? Es uno de los factores que ha estado inestable el municipio de Bochil y que ha repercutido en una imagen negativa cuando es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, es gente de bien, la gente de Bochil como muchos otros pueblos, pero que la imagen se ha deteriorado porque pues, todos los días están en los medios que hay problemas en Bochil. Entonces aquí el presidente municipal le tiene que apostar a trabajar con la gente, escuchar, a trabajar las 24 horas del día si es necesario. Y si no puede, que solicite licencia, lo he dicho claro. una y dos La veces. nota roja fue ya. Saludos a mi amigo Alejandro Martínez Villalón, saludos a mi amigo más diputados. Tuvimos el primer guardia nacional fallecido. Lamentable. Zaira Díaz también te manda salud. Mucha gente te manda salud. Traes porra, mano. Muchas gracias. No, son gente con nombre y apellido que existen y claro. muchos los reconozco, algunos otros. Aquí no entran los troles, ¿no? No, son. Están de moda. Bueno, pues te agradecemos mucho. Oye, pero vamos a dejar la agenda abierta. Danos un día para que hablemos sobre otros temas referente a esta zona. Que ya puedes, te parece, te invitamos en 15 días. Adelante, claro que sí. 15 días no quedó abierta la agenda. Invitamos también ahí a que nos siga viendo. Hay más cosas que hablar del trabajo legislativo. El tiempo pasa volando y desgraciadamente tuvimos una falla técnica. Pedimos una disculpa, diputado. Por aquí, gracias a tu tolerancia, a tu espera, por continuar con este programa. Y mañana te esperamos a que nos participes, te voy a hacer una llamada vía telefónica, después a medio programa, para que analices lo que estamos hablando aquí sobre el tema de Tuxtla Gutiérrez, el tema de la seguridad, el tema de la participación ciudadana y sobre el conocimiento y desconocimiento de las autoridades bajo ciertas obligaciones que deberían de tener. Mañana no se lo pierda y le pedimos con gusto. Es a las 12 del día, mañana esperamos arrancar puntual, si la máquina no dice otra cosa, arrancaremos puntual y estaremos transmitiendo en vivo. Berzaí, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas gracias, diputado. Gracias. Muchas gracias. Y estamos mañana no se pierde el programa, va a estar muy interesante. Vamos a hablar de Tuxtla Gutiérrez y del gobierno municipal.